Imagina que después de siglos buscando vida entre las estrellas, finalmente recibimos una respuesta. No fue un saludo, ni una invitación, ni una señal de amistad. Fue una advertencia. Detengan sus transmisiones, los van a descubrir. A partir de ese día la humanidad dejó de mirar el cielo con esperanza y empezó a mirarlo con miedo. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. La humanidad siempre buscó vida más allá de las estrellas. Por años enviamos mensajes al espacio profundo. Primero fueron simples ondas de radio, luego ondas complejas enviadas desde radiotelescopios gigantes en Tierra y al final ondas de radio enviadas desde radiotelescopios orbitales. Pero no nos detuvimos ahí. Enviamos sondas como las Voyager y muchas más. Pero un día todo eso cambió. Recibimos un mensaje. No fue el mensaje de bienvenida que esperábamos. Fue un susurro interestelar. Una advertencia. Detengan sus transmisiones. Los van a descubrir. El mundo contuvo el aliento. No era el hola de un vecino cósmico, sino el grito de alarma de alguien que se esconde en los arbustos, advirtiéndole a otro que está a punto de pisar una mina. Como era de esperar, el escepticismo fue la primera línea de defensa. Algunas naciones lo atribuyeron a un ciberataque masivo orquestado por un rival geopolítico. Otros a una broma de hacker con mal gusto. Pero las pruebas eran irrefutables. El mensaje no provenía de ningún punto de la Tierra, sino de un vacío entre las estrellas, y su señal contenía firmas isotópicas imposibles de falsificar. Hasta los más fervientes terraplanistas, que en plena era espacial aún negaban la forma de nuestro mundo, no tuvieron nada que objetar. Algunos gobiernos intentaron censurar la noticia, tachándola de fake news. Fue un esfuerzo inútil. La señal había sido captada de forma simultánea por radiotelescopios, satélites de comunicaciones e incluso radioaficionados en los rincones más remotos del planeta. El secreto cósmico era, irónicamente, el secreto peor guardado de la historia. El mensaje nos alcanzó en el momento más crítico. Mientras la humanidad alzaba la vista hacia las estrellas buscando hermanos, se desangraba en una guerra civil. Las colonias marcianas, establecidas hacía apenas unas décadas, se habían hartado del yugo económico y político de la Tierra. Lo que comenzó como protestas en la órbita terrestre escaló hasta convertirse en una guerra fría que se volvió caliente en los cielos de Marte. Pero la advertencia lo cambió todo. En el lapso de un año, la guerra de secesión marciana había terminado. Los tratados se firmaron en Nueva Roma, la capital colonial, y no en la Tierra. Ese simple hecho lo decía todo. Fue en ese momento, mirándonos a los ojos a través del vacío que nos separaba, cuando comprendimos la verdad más cruda. Desunidos, no seríamos más que ruido en la noche, una fogata fácil de apagar para cualquier cosa que acechase en la oscuridad, y la supervivencia de nuestra especie dependía de una sola palabra: nosotros. Y ese nosotros necesitaba una estructura, un puño. Así nació la United Humanity Federation, UHF por sus siglas en inglés, o la Federación de la Humanidad Unida en español. La UHF no se estableció de la noche a la mañana, y hubieron muchos en contra de su formación, pero al final toda la humanidad se unió bajo su bandera. La era de la curiosidad había terminado. Bajo el mandato de la UHF, todas las transmisiones hacia el espacio profundo cesaron de golpe. Después de largas y agonizantes horas de cálculos orbitales, una salva de misiles fue lanzada con un único y trágico objetivo: convertir en polvo estelar a las mismas ondas que una vez lanzamos con esperanza. Las Voyager, las Pioneer y todas las demás se convirtieron en los primeros mártires de nuestra nueva era, sacrificadas en el altar de la supervivencia. Era un acto de contrición cósmica, un intento desesperado de borrar nuestro rastro. Pero para la humanidad no era suficiente. Aceptar la verdad fue un golpe amargo. Ocultarnos era, en el mejor de los casos, una solución temporal. La lógica era cruel e inapelable. Si lo que habitaba en el bosque oscuro era un imperio expansionista, tarde o temprano, en su incesante búsqueda de recursos, llegaría hasta nuestro sistema.
No podíamos borrar las centenares de transmisiones que, como fantasmas impertinentes, seguían viajando a la velocidad de la luz, llevando nuestra ubicación a lo desconocido. Fue entonces cuando estalló la carrera armamentística. Al principio, fueron mejoras pragmáticas a nuestras naves existentes. Más misiles, sistemas de enfriamiento avanzados y sistemas de apuntado duales. Pero pronto el esfuerzo se volvió colosal. La inteligencia artificial, que hasta entonces había sido una curiosidad para estudiantes y una herramienta para generar arte de baja calidad o contenido efímero, fue reconvertida. Sus núcleos algorítmicos se dedicaron ahora a la automatización industrial a una escala nunca vista, optimizando la producción de armamento y naves de guerra. Contrario a los viejos temores, el desempleo no llegó. Todo lo contrario, la economía se reconfiguró en torno a un único objetivo: la supervivencia. Se necesitaban legiones de técnicos, ingenieros, científicos, desarrolladores y soldados. La tecnología avanzó a pasos agigantados en los siguientes años. Uno de los primeros grandes descubrimientos fue la creación de un superconductor artificial conocido como Ceodimio, que abrió las puertas a un sinfín de posibilidades. Una de esas aplicaciones más notables fue el desarrollo de los cañones de riel. Estos se modificaron y adaptaron a toda escala, creando desde armas personales para soldados hasta imponentes cañones del tamaño de torres. Inicialmente, se planeó instalar estos cañones masivos en satélites orbitales alrededor de la Tierra. Sin embargo, se descubrió que el retroceso, aunque mínimo, era suficiente para desviarlos de su trayectoria y sacarlos de órbita. Así que el plan cambió. Se colocarían en tierra firme. Primero se desplegaron en la Luna, en algunas lunas de Marte y asteroides cercanos a Júpiter. Pero la decisión final fue modificar y aumentar su potencia hasta lograr que los proyectiles pudieran atravesar la atmósfera de la mayoría de los mundos del sistema solar. La última fase consistió en instalarlos en ubicaciones estratégicas de la Tierra como el Amazonas, Cuba, el Sahara, Siberia, Las Vegas y muchos otros lugares. Luego se construyeron grandes ciudades subterráneas, diseñadas para resistir bombardeos orbitales de una escala mucho más masiva que los empleados durante la Guerra de Secesión de Marte. Estas metrópolis estaban interconectadas por redes ferroviarias de trenes electromagnéticos de alta velocidad, más rápidos que cualquier otro medio de transporte existente. Sin embargo, eso solo era el primer paso. Se construyó un colisionador de partículas en órbita, no solo con fines de investigación científica, sino con el objetivo principal de producir antimateria. Este recurso se destinó a la investigación, a nuevas fuentes de energía y, de forma crucial, a la fabricación de armamento. Así nacieron las bombas de antimateria. Aunque actualmente su poder destructivo era apenas mayor al de un arma nuclear, su verdadera ventaja era la limpieza. Estas liberaban una energía colosal sin dejar los residuos radioactivos que contaminan un campo de batalla durante milenios, lo cual significaba que podían ser usadas en la Tierra en caso de emergencia. Pero sin duda, el logro que más destacó y benefició a la humanidad fue el control de campos de plasma. Gracias al Ceodimio, se logró una eficiencia energética sin precedentes en el control de campos electromagnéticos. Esto permitió un confinamiento magnético súper estable, llevando los experimentos de fusión nuclear al éxito en un tiempo récord. La humanidad había domesticado la energía de las estrellas. Pronto, cada nave espacial de la flota, ciudad de la superficie y ciudad subterránea contaba con su propio reactor de fusión, el cual, a pesar de ser menos efectivo, era mucho más barato que usar un reactor de antimateria. Sin embargo, la aplicación no se detuvo ahí. Guiados por los sueños de la ciencia ficción, varios científicos desarrollaron armas de plasma. No se parecían a los blasters de Star Wars, sino más bien a lanzallamas gigantes capaces de proyectar ráfagas de plasma que fundían cualquier blindaje en una distancia de 500 metros. Fue este mismo avance el que les abrió los ojos. Si ellos podían crearlas, el enemigo también. Así que, utilizando la misma tecnología de confinamiento, se desarrollaron los escudos de energía. Estas barreras deflectoras podían detener tanto proyectiles cinéticos como ataques de plasma.
y al igual que con los reactores, pronto comenzaron a usarse no solo para proteger ciudades, sino para blindar cada nave de la flota. Un día, del año 2575, más de 300 años después de que se detectara la primera señal, un científico llamado Hiroki Takamura se hizo una pregunta que resonaría en la historia. ¿Por qué deberíamos esperarlos? Esta simple pregunta cambió para siempre la mentalidad de la humanidad. Les hizo ver varias verdades crudas. Los recursos del sistema solar, aunque vastos, eran finitos. Según los cálculos, durarían miles de años más, pero ¿y si el enemigo nunca llegaba? ¿Cuánto tiempo tendrían que larguidecer consumiendo sus reservas en una espera interminable? Además, ya usaban radiotelescopios para espiar pasivamente. ¿Por qué no hacerlo de manera física y tomar la iniciativa? Todas estas reflexiones llevaron a una conclusión fría y lógica. La mejor defensa era un ataque preventivo. Descubrir al enemigo y evaluar sus capacidades para golpear primero era la única opción estratégica. 20 años después, un equipo de científicos logró el avance que lo haría posible: el motor de salto Sho Fujikawa. Este motor no propulsaba la nave a través del espacio real, sino que creaba una brecha controlada en el tejido del espacio-tiempo, permitiendo a la nave entrar en una dimensión alternativa donde las distancias se plegaban. Esto pronto se combinó con inteligencias artificiales de navegación que hacían el viaje más seguro y preciso. Este era el primer salto de la humanidad más allá del sistema solar. ¿Qué nos encontraremos allá afuera?